¡Hey, excepcionales! Felicitaciones por escuchar el podcast de las personas que quieren una vida diferente. Soy Javier Illingworth y te acompañaré en los siguientes minutos para que te cuestiones, Busques nuevas alternativas y recibas ideas de personas que te brindan una visión diferente de la vida. Disfruta del podcast que te ayuda a ser un ser excepcional en tu forma de pensar, actuar y ser. Bienvenidos a Excepcionales, porque excepcionales somos todos. Hey, excepcionales, te saluda Javier Illingworth y nuevamente estamos en un podcast de excepcionales. Y quiero darte la bienvenida y también recordarte que utilices las 3 Cs. Si te gusta este contenido, compártelo con más personas, comenta, para mí será muy especial que puedas escribirnos y decirnos, a ver, oye, ¿qué está pasando? ¿Me está gustando? ¿No me está gustando? ¿Y qué temas quisieras que tratemos? Y también el tema de conecta, lo que escuchas conecta con tu día a día para que puedas aplicar de mejor manera. Hoy en el episodio vamos a hablar de cómo saber si estoy o no estoy en lo correcto. Vaya dilema que tenemos con esto. ¿Cómo saber si las decisiones que tomo o no tomo están correctas o no? Esto es algo que siempre se cuestiona y nos cuestionamos todos. Y al final del día no sabemos cómo saber si hemos tomado una buena decisión, si estamos en lo correcto o no. Pues vamos a conversar un poquito en este episodio y espero realmente que te aporte valor y te haga pensar de manera diferente respecto a lo que está pasando en tu día a día. Muy bien, vamos primero a analizar la situación. Una de las cosas en las cuales cuestionamos si estoy en lo correcto o no es cuando me pregunto, ¿tengo o no tengo la razón? Y esto normalmente va conectado con el ego. Esto normalmente va conectado cuando decimos algo, cuando tomamos una decisión, cuando nos comportamos de alguna manera. ¿Es tengo o no tengo la razón? Y empezamos a cuestionar quién tiene la razón. ¿Mi pareja o yo? ¿Mis hijos o yo? ¿Mi socio o yo? Y ahí viene una pelea de egos impresionante porque empiezo a valorar las decisiones o los comportamientos o incluso las caras que está haciendo la otra persona, que eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Vamos a hablar también de si fue o no fue una buena decisión. Y eso tiene que ver directamente con la toma de decisiones, en la manera, el proceso que estás teniendo para tomar decisiones. Te van a ayudar a cuestionar también de cómo lo estás haciendo para saber si estás o no en lo correcto. Y otra situación que se nos presenta también es si es que me comporté bien o no. Y esto tiene que ver con la relación que tengo con las personas. Si me comporté bien con una persona que, por ejemplo, me gusta, si me comporté bien con una persona que quiero, si me comporté bien con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y esto vamos a darnos cuenta en un enredo un poquito de esto, porque voy a ir explicando paso a paso, pero es importante comprender esto como un todo. Y tiene mucho que ver con las creencias que nosotros tenemos. Y ahora me dirás, a ver, Javier, ¿de nuevo vas a meter las creencias en todo esto? Pues sí, porque las creencias nos hacen pensar de cierta manera y estos pensamientos generan sentimientos en cada uno de nosotros que nos hace actuar de una u otra manera. Pues bien, ¿qué pasa cuando sucede esto en el día a día, en cualquier momento que tenemos en nuestro día a día? Que empezamos a comparamos con cosas del pasado, con reacciones del pasado, como cómo nos comportamos o no nos comportamos anteriormente. Y obviamente todo esto es una cadena que empieza a generar disparadores. Disparadores de comportamiento, disparadores de reacciones que tenemos frente a las personas. Y esto obviamente tiene mucho que ver cómo nos damos cuenta de esos disparadores, porque pueden ser una cara que haga la persona, un gesto, un comentario, incluso las acciones que haga la persona. Solo un movimiento de hombro y tú dices, ¡ay! Ya se enojó la persona. Oye, no se enojó, solo tal vez no le gustó lo que le dijiste o el tono de voz en que dijiste. Pero esto empieza a afectar y nos empezamos a cuestionar nuestras creencias, nuestros paradigmas, para rediseñarlos y empezar tal vez a cambiarlos respecto a la otra persona, respecto a cómo se comportan, respecto a los resultados que tenemos con las otras personas. Pero ojo con esto, aquí empieza a funcionar en la cabecita que nos cuestionamos muchísimo respecto al resto de personas, pero no tanto respecto a nosotros y cómo nos comportamos nosotros. Por eso es que este podcast lo que quiero es que empieces a cuestionar todo esto respecto a cómo te sientes tú, qué es lo que está sucediendo internamente contigo. Porque todas estas creencias que se convierten en pensamientos, estos pensamientos que se convierten en sentimientos y estos sentimientos que se convierten en acciones, tienen mucho que ver con nuestra identidad.
y cambiamos o no cambiamos o dejamos de ser nosotros mismos. ¿Por qué? Por el que dirán, por el mantener una buena relación y por capaz muchas veces ni siquiera el tema de ya no discutir. O sea, con tal de que no discutamos, ya con eso estamos perfecto. No quiero saber más, no pasa absolutamente nada, yo empiezo a cambiar. Y esto se ve muchísimo en las parejas de muchos, muchos años, y no digo en todas, pero algunas que he podido observar. Y si tengo o no tengo la razón, también me dices, ahí me escribes. Justamente ahora estamos hablando de si tengo o no tengo la razón. Y es que en parejas de muchos años, las personas empiezan a cambiar o empiezan a moldarse a la otra persona por el mismo hecho de no pelear, de no discutir, de llevar la fiesta en paz. Pero incluso también he visto muchas personas que estaban casados muchísimos años que empiezan a tratarse de fea manera. Es chistes que ya están fuera de lugar, que incluso la gente que está alrededor con ellos hasta te sientes mal escuchando esos chistes porque dices, oye, qué bueno que sean parejas, sí, pero ya los chistes están fuera de lugar, como siempre no me das de comer, siempre dejas las cosas afuera, yo no puedo decir nada en esta casa y cosas de ese tipo que empiezan a afectar la relación incluso. Pero al final del día tenemos que trabajar directamente con nosotros y empezar a cuestionarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando respecto a nuestras creencias, nuestra identidad, lo que nosotros somos internamente? Y dejamos de ser eso, dejamos de valorar eso para quedar bien con el resto de personas o para cuestionarnos realmente si es lo que queremos llegar a ser o queremos llegar a tener dentro del tema de relaciones. Por eso es que ya cuando empiezas a preguntarte cómo saber si estoy en lo correcto o no, muchas veces es importantísimo llegar al punto de ciencia grande saber ceder. Esta frase decía mucho mi abuelita y decía ciencia grande saber ceder. Y yo no la entendía y decía, ¿por qué voy a ceder yo? Porque ahí estaba el ego y todo eso. Sin embargo, ahora me cuestiono mucho esto y empiezo a valorar un poquito más la fortaleza que tienes al ceder en posiciones, al ceder en comentarios, al ceder incluso en puntos de vista de la otra persona. Porque lo que se está peleando aquí son las creencias. Al final del día son las creencias de una persona con las creencias de otra persona. Y tú no sabes qué es lo que la otra persona está teniendo de creencias ahí adentro, cómo la persona está pensando. Porque ese es otro de los errores que tenemos. Yo sé lo que tú estás pensando, eso no hay cómo, no solo que seas vidente o alguna cosa así, que leas del cerebro, pero de lo que yo sé hasta ahora no hay cómo hacerlo. Entonces, es súper importante entender que esto se vuelve un círculo vicioso entre tus creencias, pensamientos, sentimientos y actuación, con la comparación y estos disparadores que empiezan a nacer y que son, ojo con esto, son inconscientes. Entonces, al final del día, ¿cómo saber si tengo o no tengo la razón? ¿Cómo saber si estoy o no estoy en lo correcto? Muchas veces incluso es mejor ni siquiera saberlo, es mejor ceder en muchos casos y es mejor incluso apagar un poquito el ego para que las cosas vayan de mejor manera. Sin embargo, lo que te invito a cuestionarte el día de hoy es cómo saber si estás en lo correcto. Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con esta decisión? ¿Cómo me siento con esta manera de actuar? ¿Cómo me siento? ¿Cómo reaccioné frente a la persona? Si siento que estoy mal, si siento que me excedí, si siento que tal vez no era la manera, el lugar, el momento, la intensidad o lo que sea, es ahí puedo yo empezar a cambiar, pero no es por la otra persona, sino es por mí, por mi decisión de yo querer cambiar. También quiero que te hagas la pregunta, ¿esto es lo correcto para mí? Sin importar que la persona se enoje o no se enoje, porque estoy dejando un poquito de lado eso, que esa es la reacción de la persona respecto a lo que hice. Pero es importante cuestionar, ¿esto es lo correcto para mí? ¿Esto es lo que me funciona a mí? Si es lo que te funciona a ti, capaz que es momento de empezar a cambiar incluso del entorno en el cual te estás relacionando. ¿Por qué? Porque capaz que solo estabas actuando por hacer que las otras personas se sientan bien. Quiero invitarte a que te cuestiones. Y también quiero que te preguntes, ¿es momento de cambiar? ¿Debo cambiar mis comportamientos, la manera en que tomo decisiones, la manera en que me relaciono, la manera en que comento las cosas? Porque te voy a poner un caso muy simple. En la mañana cuando te despiertas en tu casa, estás con tu familia, vamos a suponer que tienes una pareja, una esposa, un esposo, y reaccionas de mala manera diciendo en la mañana, ay, ¿qué tiene de buenos días? Y empezó el día de mala manera y empezó la discusión y empezó la pelea y un montón de cosas. ¿Por qué te invito a que te preguntes esto? Porque después de haber hecho eso, sería bueno que te preguntes esto, ¿cómo me siento? ¿Es lo correcto para mí? Debería empezar a cambiar ciertas cosas o actitudes, pero ojo, no por cómo se siente la otra persona, sino empezar por mí.
Obviamente que va a afectar cómo se siente la otra persona, más aún si es que tú la quieres de esa persona. Sin embargo, no cambies por la otra persona, sino empieza a cambiar por ti mismo. Y entonces, también quiero que te preguntes al final del día si quieres ser flexible. ¿Quieres ser flexible con tus actitudes? ¿Quieres escuchar más razones? ¿Quieres empezar a modificar hábitos? Porque solo en el momento que te respondas a estas preguntas, vas a poder empezar a cuestionarte si realmente estás en lo correcto o no. Muchas veces cuando las personas me preguntan, Javier, ¿y cómo saber si esta decisión es la correcta o no para mí? Les hago estas preguntas, cuestiónate esto. ¿Cómo te sientes respecto a esa decisión? ¿Es lo correcto para ti en ese momento? ¿Necesitas empezar a cambiar hábitos o lugares o espacios para que se den los buenos resultados que estás buscando? ¿O incluso personas que están alrededor tuyo? Pues si la decisión es que sí, bueno, empieza a tomar la decisión y empieza a ver cómo va la reacción del resto de personas incluso. ¿Por qué digo que es bueno observar la reacción de las personas? Porque vivimos en una sociedad y como sociedad necesitamos relacionarnos con la gente. Si nos relacionamos de mala manera, al final del día nos quedamos solos y eso no te recomiendo desde ningún punto de vista. La vida realmente se mide en felicidad por la capacidad que tenemos para relacionarnos con las otras personas. La vida y la felicidad se miden en la capacidad que tenemos para convivir con otras personas, para ayudar a otras personas. Al final del día no es dinero. Vamos a ponerlo, no solo es dinero, porque el dinero también ayuda un montón. Sin embargo, quiero invitarte a pensar que hay varios estudios y puedes empezar a buscar en internet esto, de cuáles son los 3 argumentos que dan felicidad al final del día. Harvard hizo un seguimiento a 70 familias durante muchos años y cuando hicieron todo el tema de seguimiento al final del día hablaba de 3 cosas que daban la felicidad a la gente. Una era la capacidad de ayudar a la gente. La otra era la capacidad de convivir, de compartir con la gente, el tiempo que compartes con la gente. Y el otro te dejo de tarea para que vayas, investigues y empieces a darte cuenta que la felicidad viene mucho más allá de solo el tema de dinero o solo el tema de éxito, sino más bien el éxito y la felicidad se mide con cómo haces feliz a otras personas también. Y esto tiene que ver muchísimo con cómo te estás comportando. Entonces cuestiónate. Si estás teniendo malas relaciones con la gente por querer tener la razón y decir es que yo soy así, nadie me va a cambiar, pues creo que es buen momento de manejar esa flexibilidad, cuestionarte estas cosas y empezar a ser un poquito más feliz con otras personas. Recuerda que no cambies por las otras personas, cambia por ti. Pero el momento que te des cuenta que necesites cambiar, empieza a tomar decisiones. Así es que quiero agradecerte por escucharme en este podcast. Espero que te haya agregado valor y espero que te cuestiones. Recuerda que todos nuestros programas que hacemos en Excepcionales TV, en Excepcionales Podcast, en Excepcionales.club, que quien nos auspicia estos espacios, todos estos espacios que tenemos es para que te cuestiones, para que valores cómo estás viviendo tu vida. Y al final del día, quien decide cómo hacerlo eres tú. La cantidad de dinero, el éxito que tengas y todo esto depende de tus creencias, tus valores, tus principios y cómo lo estás llevando a la práctica. Si al final estas creencias, valores y principios no son los correctos en ese momento, pues hay que empezar a modificarlos y cambiarlos. Así es que escríbeme si te gustó, dame tus comentarios de varias personas con las que hablo y me dicen, Javier, tu podcast estuvo espectacular, sobre todo el de decisiones, sobre todo ya me van diciendo varios podcasts. Y les digo, pero ¿por qué no me escriben? Escríbame, que es muy bonito escribir y recibir sus comentarios para saber también cuáles son los temas que quieres que comentemos, que conversemos y que nos tomemos el tiempo para discutirlos un poquito más. Así es que tómate el tiempo para compartirlo con más personas. Te agradezco de corazón, te envío un abrazo gigante. Cuídense muchísimo y recuerden que excepcionales somos todos. Les envío un abrazo gigante. Recuerda mi nombre es Javier Illingworth y estaré contigo en todas las redes sociales para poder seguir compartiendo conocimiento, pero sobre todo compartiendo ideas que te hagan pensar de manera diferente. Te envío un abrazo gigante. Chao, chao. Estoy seguro que has disfrutado de estos minutos juntos. Ahora te toca a ti aplicar por lo menos una de las ideas que hemos discutido en este podcast. Búscanos en excepcionales.club, el espacio de seres realmente excepcionales.